Hay algo que no te atreves a admitir en voz alta. Cada noche cuando el silencio se vuelve ensordecedor y las lágrimas caen sobre la almohada, susurras al vacío esperando una respuesta que parece no llegar, te sientes completamente solo, abandonado, como si hasta Dios mismo hubiera volteado la espalda y te hubiera dejado en medio de una tormenta que no entiendes. Miras a tu alrededor y ves a otros que parecen tener todo resuelto. Familias felices, trabajos estables, propósitos claros. Mientras tú cargas con un peso invisible que nadie más puede ver, has orado, has suplicado, has clamado hasta quedarte sin voz y el cielo permanece en silencio. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese silencio no es abandono, sino preparación? Que esos momentos donde sientes que no tienes a nadie más que a Dios son exactamente los momentos donde Él está forjando algo extraordinario en ti. Que tu desierto actual no es tu destino final, sino el lugar donde se está gestando tu mayor victoria. Porque la verdad que nadie te ha dicho es esta. Cuando un hombre llega al punto donde solo tiene a Dios, es cuando descubre que Dios es todo lo que necesita. Y en esa revelación no solo encuentra paz, encuentra poder, no solo encuentra consuelo, encuentra propósito. No solo sobrevive, se transforma en alguien completamente nuevo. José pasó años en una prisión egipcia antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Moisés vagó 40 años en el desierto antes de liberar a una nación. Pablo fue cegado para poder ver verdaderamente. Todos ellos tuvieron momentos donde parecía que Dios los había olvidado. Pero Dios nunca olvida. Dios prepara. Este no es otro video de motivación vacía. Esta es una revelación que cambiará para siempre la manera en que ves tu soledad, tu dolor y tu aparente abandono. Porque cuando termines de escuchar lo que tengo que decirte, no solo entenderás por qué estás pasando por esto, sino que abrazarás cada momento difícil como lo que realmente es. El cincel de Dios esculpiendo la obra maestra en la que te estás convirtiendo. Si estás listo para descubrir la verdad que transformará tu sufrimiento en propósito, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es revelación. Y las revelaciones cambian vidas para siempre. Número 1. La soledad como terreno sagrado. Hay un lugar al que ningún hombre quiere ir. Un lugar donde las voces se callan, donde los consejos terminan, donde las manos que antes se extendían para ayudar ya no están. Es el lugar donde te encuentras completamente solo contigo mismo y con Dios. Y aunque todo en ti grita por escapar de ese lugar, te voy a decir algo que transformará para siempre la manera en que ves esa soledad. Ese lugar no es tu castigo, es tu santuario. Porque cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, no ha perdido todo, ha encontrado todo. En ese espacio sagrado donde el ruido del mundo se desvanece y las opiniones de otros se silencian, es donde tu alma finalmente puede escuchar la voz que realmente importa. Es donde tu fe deja de ser un concepto bonito para convertirse en tu única realidad tangible. Imagina por un momento un diamante en bruto, enterrado profundamente en la tierra, rodeado de rocas y sedimentos durante años. Nadie lo ve, nadie lo valora, nadie siquiera sabe que existe. Pero bajo esa presión inmensa, en esa soledad absoluta de las profundidades, algo extraordinario está sucediendo. Cada día de aislamiento, cada momento de presión, está transformando ese carbón ordinario en algo de valor incalculable. La soledad no está destruyendo al diamante. La soledad lo está creando. Déjame contarte sobre un hombre que conocí hace años. Era un ejecutivo exitoso, tenía una familia hermosa, una casa impresionante y por fuera todo parecía perfecto. Pero un día, en cuestión de meses, perdió su trabajo, su esposa pidió el divorcio y sus amigos simplemente desaparecieron. Se encontró sentado en un departamento vacío, sin dinero, sin contactos, sin esperanza. Me dijo que durante las primeras semanas el silencio era ensordecedor, pero algo comenzó a cambiar cuando dejó de luchar contra esa soledad y empezó a habitarla.
En ese apartamento vacío, sin distracciones, sin ruido, sin la validación constante de otros, comenzó a escuchar cosas que llevaba años ignorando. Comenzó a orar, no las oraciones mecánicas de domingo, sino conversaciones reales, desesperadas, honestas con Dios, y por primera vez en décadas sintió que alguien realmente lo escuchaba. No estaba solo. Nunca había estado solo. Aquí está el punto de quiebre que cambiará tu perspectiva para siempre. La soledad que estás viviendo no es el resultado de que Dios te haya abandonado. Es el resultado de que Dios te haya apartado. Hay una diferencia abismal entre estas dos realidades. Cuando alguien te abandona, te deja sin recursos, sin esperanza, sin futuro. Pero cuando alguien te aparta, te está preparando para algo específico. Te está refinando para un propósito particular. La soledad que sientes no es evidencia de que no vales nada. Es evidencia de que vales tanto que Dios está dispuesto a separarte del ruido y las distracciones para trabajar contigo de manera personal, íntima, transformadora. Es su manera de decirte: lo que tengo preparado para ti es tan grande, tan importante que necesito tu atención completa. Pero aquí viene la parte práctica que debes entender. Cuando te encuentres en ese terreno sagrado de la soledad, no desperdicies ese tiempo tratando de escapar de él. No llenes cada momento con distracciones digitales. No busques desesperadamente la compañía de cualquier persona solo para no estar solo. En lugar de eso, aprende a habitar ese espacio con intención. Establece momentos específicos cada día para estar en silencio, para orar, para reflexionar. No como una obligación religiosa, sino como un encuentro personal con el Creador del universo, que ha decidido encontrarse contigo en tu soledad. Escribe tus pensamientos, tus miedos, tus sueños. Habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo, porque eso es exactamente lo que Él quiere ser para ti. Y cuando sientas que la soledad te está asfixiando, recuerda que los momentos más poderosos en la historia de la humanidad han nacido en la soledad. Las revelaciones más profundas, las decisiones más valientes, las transformaciones más completas, todas han surgido cuando un alma valiente decidió enfrentar su soledad en lugar de huir de ella. Ese ejecutivo del que te hablé, después de meses en su apartamento vacío, no solo recuperó todo lo que había perdido, construyó algo completamente nuevo, una empresa que impacta miles de vidas, un matrimonio basado en verdades profundas en lugar de apariencias superficiales y una fe que no depende de circunstancias externas, sino de una relación personal e inquebrantable con Dios. La soledad no llegó para destruirlo, llegó para reconstruirlo desde los cimientos. Llegó para mostrarle que cuando tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas para reconstruir cualquier cosa que el mundo haya derribado. Tu soledad actual no es tu destino final. Es tu seminario de transformación personal dirigido por el mismo Dios que creó las estrellas. Y cuando salgas de ese lugar, y si vas a salir, no serás la misma persona que entró. Serás alguien que conoce el valor de la soledad. Alguien que no teme el silencio porque ha aprendido a escuchar la voz de Dios en él. Porque la verdad más poderosa que puedes descubrir es esta: cuando no tienes a nadie más que a Dios, descubres que Dios es más que suficiente para cualquier cosa que la vida pueda arrojarte. Número 2. Ejemplos bíblicos de superación en el aislamiento. Tal vez piensas que tu historia de aislamiento es única, que nadie más ha caminado por el valle oscuro donde ahora te encuentras, que tu dolor es demasiado específico, demasiado profundo, demasiado personal para que alguien más pueda entenderlo. Pero déjame mostrarte algo que va a cambiar completamente esa perspectiva. A lo largo de la historia, los hombres más poderosos, más influyentes, más transformadores que han caminado sobre esta tierra, todos tuvieron algo en común: períodos de aislamiento absoluto que los quebrantaron para poder reconstruirlos. Esta no es una coincidencia, es un patrón divino. Es la manera en que Dios ha obrado a través de los siglos para preparar a sus instrumentos más poderosos. Tu aislamiento no es una excepción a la regla. Tu aislamiento es la confirmación
de que estás siguiendo el mismo camino que han recorrido los gigantes de la fe. Piensa en esto como un archivo celestial, donde están registradas las historias de transformación más poderosas de la humanidad. Y en cada expediente, en cada relato, encontrarás el mismo capítulo. El capítulo del desierto, el capítulo de la soledad, el capítulo donde todo parecía perdido antes de que todo comenzara verdaderamente. Abraham, el padre de la fe, recibió una llamada que lo arrancó de todo lo familiar. Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Imagina por un momento lo que esto significaba. Dejar todo lo conocido, todo lo seguro, toda la red de apoyo que había construido durante décadas. Abraham caminó hacia lo desconocido y durante años, décadas, parecía que esa promesa de Dios era solo un espejismo. Su esposa era estéril, no tenía herederos, estaba envejeciendo y la promesa parecía cada día más imposible. Pero en esa soledad de la espera, en ese aislamiento de la promesa aparentemente incumplida, Dios estaba forjando algo que cambiaría el curso de la historia humana. José era el favorito de su padre. Tenía sueños grandiosos de liderazgo y propósito, pero sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Imagínate, traicionado por tu propia familia, vendido como un objeto, llevado a un país extranjero donde nadie te conoce, nadie te valora, nadie cree en ti. Años en casa de Potifar, años en una prisión egipcia por un crimen que no cometió, años donde cada día parecía confirmar que sus sueños habían sido solo ilusiones de juventud. Pero Dios estaba usando cada día de ese aislamiento, cada experiencia de esa soledad, para prepararlo para el momento cuando se convertiría en el segundo hombre más poderoso del imperio más grande de su época. David, el futuro rey de Israel, pasó años escondido en cuevas, huyendo de Saúl que quería matarlo. El mismo hombre que había sido ungido como rey por el profeta Samuel se encontraba viviendo como un fugitivo, rodeado de proscritos y desesperados. Noches enteras en la soledad de las montañas, días completos sin saber si vería el amanecer siguiente. Pero fue en esas cuevas, en esa soledad aparentemente sin propósito, donde David escribió los salmos más poderosos de la historia. Fue en ese aislamiento donde aprendió a depender completamente de Dios, donde desarrolló la fe inquebrantable que lo convertiría en el rey más grande de Israel. Moisés, criado en el palacio del faraón, con toda la educación y privilegios de la realeza egipcia, mató a un hombre en un momento de ira y tuvo que huir al desierto. 40 años cuidando ovejas en el desierto, 40 años de aislamiento absoluto, 40 años donde parecía que su vida había terminado antes de comenzar verdaderamente. Un príncipe convertido en pastor, un líder potencial aparentemente olvidado por Dios y por los hombres. Pero Dios estaba usando cada día de esos 40 años para quebrantar el orgullo de Moisés, para enseñarle humildad, para prepararlo para el momento cuando tendría que enfrentar al faraón más poderoso de la tierra y liberar a toda una nación. Elías, después de su victoria más grande en el Monte Carmelo, donde demostró el poder de Dios ante todo Israel, se encontró huyendo de una mujer, Jezabel, que amenazó su vida. Este hombre que había visto fuego descender del cielo, que había resucitado muertos, que había profetizado sequías y lluvias, se encontró escondido en una cueva, suplicándole a Dios que se llevara su vida porque se sentía completamente solo y abandonado. Pero fue en esa cueva, en esa soledad aparentemente sin sentido, donde Dios le habló no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible. Elías tuvo que llegar al punto de quiebre total para aprender a escuchar la voz suave de Dios. Y luego está Jesús mismo. 40 días en el desierto, sin comida, sin compañía humana, enfrentando las tentaciones más intensas que cualquier hombre haya experimentado. El Hijo de Dios, sometido al aislamiento más absoluto antes de comenzar su ministerio público. Si el mismo Jesús necesitó ese período de soledad para prepararse para su propósito,
¿Qué te hace pensar que tú puedes saltarte ese proceso? Aquí está la revelación que va a transformar tu perspectiva. Cada uno de estos hombres pensó en algún momento de su aislamiento que su historia había terminado. Abraham pensó que moriría sin herederos. José pensó que se pudriría en una prisión egipcia. David pensó que Saúl lo mataría antes de que pudiera llegar al trono. Moisés pensó que sus días de liderazgo habían terminado para siempre. Elías pensó que era mejor morir que seguir viviendo. Jesús experimentó una agonía tan intensa que sudó gotas de sangre. Pero en cada caso, el aislamiento no fue el final de la historia. Fue el capítulo que precedió al clímax. Fue la preparación necesaria para la obra maestra que Dios había planificado desde el principio. Esto significa que tu aislamiento actual, tu soledad presente, tu sensación de abandono, no son evidencia de que tu historia ha terminado. Son evidencia de que tu historia está a punto de tomar un giro que ni siquiera puedes imaginar en este momento. La diferencia entre los hombres que se quebrantan en el aislamiento y los hombres que se fortalecen en él es la perspectiva. Los que se quebrantan ven el aislamiento como evidencia de fracaso. Los que se fortalecen ven el aislamiento como evidencia de preparación. Cuando te sientas completamente solo, cuando parezca que Dios te ha olvidado, cuando no puedas ver ningún propósito en tu sufrimiento, recuerda estos nombres: Abraham, José, David, Moisés, Elías, Jesús. Recuerda que cada uno de ellos caminó por el mismo valle donde tú caminas ahora. Y recuerda que ninguno de ellos se quedó en ese valle para siempre. Tu aislamiento no es tu identidad. Tu aislamiento es tu incubadora. Y lo que está siendo incubado en ti durante este tiempo será tan poderoso, tan transformador, tan necesario para el mundo, que cuando finalmente emerja, hasta tú mismo te sorprenderás de lo que Dios ha estado construyendo en el silencio. Número 3. Fe y esperanza en medio de las pruebas. Existe una mentira que has creído durante demasiado tiempo. Una mentira que te ha robado la paz en los momentos más oscuros de tu vida. La mentira es esta: que la fe significa no tener dudas, que creer en Dios significa nunca cuestionar, nunca luchar, nunca sentir que el mundo se desmorona a tu alrededor. Pero esa no es fe, eso es negación. La fe real, la fe que mueve montañas y transforma vidas, nace precisamente en el lugar donde las dudas son más intensas. La fe verdadera no es la ausencia de dudas. La fe verdadera es la decisión consciente de confiar en Dios a pesar de las dudas. Es la determinación férrea de seguir caminando cuando no puedes ver el siguiente paso. Es la capacidad sobrenatural de decir: aunque Él me mate, en Él esperaré, como lo hizo Job en medio de su sufrimiento más profundo. Piensa en esto: si pudieras ver todo el plan, si pudieras entender cada paso del camino, si tuvieras todas las respuestas antes de dar cada paso, ¿dónde estaría la fe en eso? Eso sería conocimiento, no fe. La fe opera precisamente en el territorio de lo desconocido, en el espacio entre lo que puedes ver y lo que debes creer. Imagina a un hombre caminando por un puente en medio de la niebla más densa. No puede ver más allá de sus propios pies. Cada paso que da es literalmente un acto de fe, porque no puede garantizar que el siguiente tablón estará ahí, pero algo lo impulsa a seguir adelante. La confianza en que alguien más poderoso y más sabio que él construyó ese puente para soportar su peso para llevarlo al otro lado. Esa es una imagen perfecta de lo que significa vivir por fe en medio de las pruebas. Hace algunos años conocí a una mujer cuyo esposo había muerto repentinamente de un ataque cardíaco. Tenía 3 hijos pequeños, ningún trabajo y una montaña de deudas médicas que parecía imposible de escalar. Durante meses, cada mañana era una lucha entre quedarse en la cama llorando o levantarse y enfrentar otro día imposible. Me dijo algo que nunca voy a olvidar: no oro porque tenga fe, oro para que Dios me dé fe para el siguiente momento, para la siguiente hora, para el siguiente día. Esa mujer entendió algo profundo sobre la naturaleza de la fe. La fe no es una posesión estática que tienes o no tienes.
La fe es un músculo que se fortalece con el ejercicio, y el ejercicio más intenso para el músculo de la fe son precisamente las circunstancias donde todo parece perdido. Pero aquí está la parte que la mayoría de las personas no entienden sobre la esperanza. La esperanza no es optimismo ciego. El optimismo dice, todo va a salir bien. La esperanza dice, no importa cómo salgan las cosas, Dios tiene un plan y ese plan es bueno. El optimismo depende de las circunstancias. La esperanza trasciende las circunstancias. La esperanza es el ancla del alma. Y un ancla no funciona en aguas calmadas. Un ancla demuestra su valor precisamente cuando la tormenta es más feroz, cuando las olas son más altas, cuando el viento amenaza con arrastrar el barco hacia las rocas. En esos momentos, el ancla se hunde profundamente en el fondo del océano y mantiene firme la embarcación sin importar cuán violenta sea la tormenta en la superficie. Esa es la función de la esperanza en tu vida. No es eliminar las tormentas. Es mantenerte firme durante las tormentas. No es garantizarte que no habrá dolor. Es asegurarte que el dolor no tendrá la última palabra en tu historia. Y aquí viene el punto de quiebre que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Las pruebas no llegan para destruir tu fe. Las pruebas llegan para revelar tu fe, para mostrarte de qué material estás realmente hecho, para demostrar, tanto a ti como al mundo, que hay algo en ti que no puede ser quebrantado por las circunstancias externas. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad de demostrar que tu confianza no está puesta en lo que puedes ver, sino en aquel que controla lo que no puedes ver. Cada momento de duda que superas es una victoria que fortalece tu capacidad de confiar en momentos aún más difíciles que puedan venir. Pero seamos prácticos. ¿Cómo se vive esto día a día cuando sientes que te estás ahogando? ¿Cómo mantienes la fe cuando cada evidencia visible sugiere que Dios se ha olvidado de ti? Primero, cambia el enfoque de lo que no puedes controlar a lo que sí puedes controlar. No puedes controlar cuándo llegará tu respuesta, pero puedes controlar si sigues orando. No puedes controlar cuándo cambiará tu situación, pero puedes controlar si sigues confiando. No puedes controlar el cronograma de Dios, pero puedes controlar tu respuesta al cronograma de Dios. Segundo, alimenta tu fe con las promesas de Dios, no con las opiniones de los hombres. El mundo te dirá que seas realista, que dejes de soñar, que aceptes que algunas cosas nunca van a cambiar. Pero Dios te dice que Él es especialista en imposibles, que sus planes para ti son de bien y no de mal, que Él puede hacer infinitamente más abundante de lo que puedes pedir o entender. Tercero, recuerda que la fe se fortalece con la acción. No esperes hasta sentir fe para actuar con fe. Actúa con fe y los sentimientos seguirán. Toma las decisiones que tomaría una persona que verdaderamente cree que Dios está en control, incluso cuando no sientes que Dios está en control. Esa mujer de la que te hablé, la viuda con 3 hijos, decidió inscribirse en clases nocturnas para obtener una certificación en contabilidad, no porque tuviera la garantía de conseguir trabajo, no porque tuviera evidencia de que las cosas mejorarían. Lo hizo porque eligió actuar como si creyera que Dios tenía un plan, incluso cuando no podía ver ese plan. 6 meses después consiguió un trabajo que no solo le permitió pagar todas sus deudas, sino que le dio la flexibilidad de estar presente para sus hijos. Pero el verdadero milagro no fue el trabajo. El verdadero milagro fue lo que se construyó en ella durante esos 6 meses de elegir la fe sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, porque aquí está la verdad que transformará tu perspectiva. Dios no está tan interesado en cambiar tu situación como en cambiar tu carácter. Tu situación es temporal, tu carácter es eterno, y las pruebas que estás enfrentando ahora mismo están forjando en ti un carácter que nada ni nadie podrá jamás arrebatarte. La fe que desarrollas en la oscuridad se convierte en la luz que iluminas en la claridad. La esperanza que mantienes en la tormenta se convierte en el ancla que ofrecerás a otros cuando ellos enfrenten sus propias tormentas. Y cuando todo termine, cuando mires hacia atrás desde la cima de la montaña,
No recordarás tanto el dolor de la escalada como la fuerza que desarrollaste escalando. No recordarás tanto las lágrimas de la noche como la alegría que llegó en la mañana. Porque la fe y la esperanza no son solo herramientas para sobrevivir las pruebas. Son los regalos que las pruebas te dejan cuando decides usarlas para acercarte a Dios en lugar de alejarte de Él. Número 4. Gracia y fuerza en medio de la debilidad. ¿Hay algo que te aterra más que el fracaso, más que la pobreza, más que la soledad? Es el momento cuando tienes que admitir que no puedes más, cuando tienes que reconocer que toda tu fuerza, toda tu determinación, todos tus esfuerzos heroicos no han sido suficientes. Es el momento cuando tu máscara de lo tengo todo bajo control finalmente se resquebraja y el mundo ve lo que realmente eres. Un ser humano frágil, quebrado, desesperadamente necesitado de ayuda. Ese momento te aterra porque creciste creyendo que la debilidad es el enemigo, que ser fuerte significa nunca quebrarse, que ser un hombre significa cargar con todo sobre tus hombros sin jamás admitir que el peso es demasiado. Pero esa creencia no solo es falsa, es destructiva, porque te está robando el acceso al recurso más poderoso del universo, la gracia de Dios. La gracia de Dios no viene a complementar tu fuerza. La gracia de Dios viene a reemplazar tu debilidad. No viene a ayudarte cuando eres fuerte, viene a fortalecerte cuando eres débil. Y aquí está la paradoja que va a revolucionar tu manera de ver las dificultades. Tu debilidad no es el obstáculo para recibir el poder de Dios. Tu debilidad es el prerequisito para recibir el poder de Dios. Pablo, el apóstol más poderoso de la historia del cristianismo, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el líder que plantó iglesias por todo el Imperio Romano, tenía algo que él llamaba una espina en la carne. No sabemos exactamente qué era, pero sabemos que era lo suficientemente doloroso, lo suficientemente limitante, lo suficientemente humillante, como para que Pablo rogara a Dios 3 veces que se lo quitara. Y Dios le dijo algo que cambió para siempre su perspectiva sobre la debilidad. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se complementa con la debilidad, no se tolera en la debilidad, se perfecciona en la debilidad. Llega a su máxima expresión precisamente cuando tú llegas a tu mínima expresión. Imagina un vaso completamente lleno de agua turbia, sucia, contaminada. Mientras ese vaso esté lleno de agua sucia, no hay espacio para agua limpia. Pero cuando ese vaso se vacía completamente, cuando se queda sin nada, entonces puede ser llenado con agua pura, cristalina, vivificante. Tu debilidad no es el problema. Tu autosuficiencia es el problema. Tu debilidad es el vaciamiento que hace posible el llenamiento. Recuerdo a un hombre que conocí, un empresario que había construido un imperio financiero a través de trabajo duro, inteligencia y determinación pura. Durante años había sido el proveedor, el solucionador de problemas, el que tenía todas las respuestas. Pero una serie de decisiones de mercado fuera de su control destruyeron todo lo que había construido en cuestión de meses. Se encontró no solo en bancarrota financiera, sino en bancarrota emocional y espiritual. Durante los primeros meses después de perder todo, se despertaba cada mañana con ataques de pánico. Su identidad estaba tan entrelazada con su éxito que cuando perdió el éxito, sintió que había perdido a sí mismo. Me dijo que había noches cuando lloraba como un niño, noches cuando se sentía tan débil que no podía ni siquiera sostener una conversación coherente con su familia. Pero fue precisamente en esos momentos de mayor debilidad cuando comenzó a experimentar algo que nunca había conocido antes, la gracia. No como un concepto teológico, sino como una fuerza real, tangible, que lo sostenía cuando él no podía sostenerse a sí mismo. Una paz que no tenía explicación lógica, una esperanza que no se basaba en ninguna evidencia visible, una fuerza que definitivamente no venía de él. Aquí está el punto de quiebre que va a transformar tu relación con tus propias limitaciones. Dios no está esperando a que te vuelvas lo suficientemente fuerte para poder usarte.
Dios está esperando a que te vuelvas lo suficientemente débil para poder llenarte con su fuerza. La fuerza humana compite con la gracia divina. La debilidad humana coopera con la gracia divina. Esto significa que cada momento cuando sientes que no puedes más, cada instante cuando tu fuerza se agota, cada segundo cuando tienes que admitir que estás completamente perdido, no son momentos de derrota, son momentos de oportunidad. Oportunidades para que el poder de Dios se manifieste de una manera que nunca podrías experimentar mientras confiaras en tu propio poder. Pero seamos prácticos. ¿Cómo se vive esto día a día? ¿Cómo abrazas tu debilidad sin convertirte en víctima? ¿Cómo reconoces tus limitaciones sin rendirte por completo? Primero, cambia tu definición de fortaleza. La verdadera fortaleza no es nunca necesitar ayuda. La verdadera fortaleza es tener la humildad de pedirla. La verdadera fortaleza no es nunca caerse. La verdadera fortaleza es levantarse cada vez que te caes, sabiendo que no te levantas con tu propio poder, sino con el poder de aquel que te ama incondicionalmente. Segundo, aprende a ver tus limitaciones como invitaciones. Cada área donde eres débil es una invitación para que Dios sea fuerte. Cada situación que está fuera de tu control es una invitación para confiar en aquel que tiene todo bajo control. Cada momento cuando no sabes qué hacer es una invitación para buscar la sabiduría de aquel que conoce el final desde el principio. Tercero, desarrolla lo que yo llamo la disciplina de la dependencia. Así como ejercitas tu cuerpo para mantenerlo fuerte, debes ejercitar tu alma para mantenerla dependiente de Dios. Esto significa orar no solo cuando estás en crisis, sino cuando todo está bien. Significa leer la palabra no solo cuando necesitas respuestas, sino cuando necesitas dirección. Significa buscar la presencia de Dios no solo cuando estás quebrantado, sino cuando estás completo. Ese empresario del que te hablé eventualmente reconstruyó su vida, pero de una manera completamente diferente. Su nueva empresa no solo fue más exitosa financieramente que la anterior, sino que fue diseñada específicamente para bendecir a otros, para crear empleos, para impactar comunidades. Pero más importante que el éxito externo fue la transformación interna. Se convirtió en un hombre que ya no tenía miedo de su propia debilidad, porque había aprendido que su debilidad era el canal a través del cual Dios mostraba su fuerza. Y aquí está la verdad más hermosa de todas. Cuando aprendes a encontrar fuerza en tu debilidad, cuando descubres que la gracia de Dios es realmente suficiente, desarrollas una confianza que no depende de tus circunstancias, una paz que no se basa en tus habilidades, una esperanza que no se fundamenta en tus recursos. Te conviertes en alguien que puede enfrentar cualquier tormenta, no porque seas invencible, sino porque sabes que aquel que vive en ti es más grande que cualquier tormenta que puedas enfrentar. Te conviertes en alguien que puede caminar a través de cualquier valle, no porque no tengas miedo, sino porque sabes que no caminas solo. La gracia no es solo el perdón de tus pecados. La gracia es el poder de Dios obrando en ti y a través de ti, especialmente cuando tú no tienes poder. Y cuando finalmente abraces tu debilidad como el lugar donde Dios quiere mostrar su fuerza, descubrirás que nunca has sido más poderoso que cuando reconoces que no tienes poder alguno, porque en el reino de Dios los últimos serán primeros, los humildes serán exaltados, y los débiles serán hechos fuertes con una fuerza que no es de este mundo. Número 5. El silencio de Dios. Existe un dolor que ningún analgésico puede calmar. Una angustia que ninguna terapia puede resolver, una desesperación que ningún consejo humano puede aliviar. Es el dolor del silencio divino. Es esa sensación asfixiante de que tus oraciones rebotan contra el techo, de que tus súplicas se pierden en el vacío, de que el Dios que promete estar siempre presente se ha ausentado precisamente cuando más lo necesitas. Has estado ahí, arrodillado en tu cuarto a las 3 de la mañana, derramando tu alma en lágrimas y palabras desesperadas, esperando una señal, una palabra, un susurro que te confirme que alguien está escuchando. Pero lo único que encuentras es silencio.
Un silencio tan denso, tan abrumador, que empiezas a preguntarte si realmente existe alguien del otro lado de tus oraciones. Ese silencio te hace dudar de todo lo que creías saber sobre Dios. Te hace cuestionar si realmente te ama, si realmente tiene un plan, si realmente está involucrado en los detalles de tu vida o si simplemente creó el mundo y se alejó para observar desde la distancia mientras luchas con problemas que Él podría resolver con una palabra. Pero déjame contarte algo que va a cambiar para siempre la manera en que interpretas el silencio de Dios. El silencio divino no es evidencia de ausencia divina. El silencio de Dios no significa que Dios no esté trabajando. Significa que Dios está trabajando a un nivel tan profundo, tan transformador, que requiere tu concentración completa, sin distracciones, sin ruido externo. Piensa en un cirujano durante una operación compleja. Durante las horas más críticas de la cirugía, cuando la vida del paciente cuelga de un hilo, el quirófano se convierte en un lugar de silencio concentrado. El cirujano no está hablando con el paciente, no está explicando cada movimiento, no está brindando actualizaciones constantes. Está completamente enfocado en el trabajo que está realizando, trabajo que requiere toda su atención, toda su habilidad, toda su experiencia. Ese es el silencio de Dios durante los momentos más críticos de tu vida. No es negligencia, es concentración divina, no es abandono, es intervención especializada. Dios está tan enfocado en la obra que está realizando en ti, está tan involucrado en la transformación que está llevando a cabo en tu alma, que no puede permitirse la distracción de explicarte cada paso del proceso. María y Marta enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, aquel que amas está enfermo. Su hermano Lázaro se estaba muriendo, y ellas sabían que Jesús podía sanarlo con una palabra. Pero Jesús no vino inmediatamente, se quedó donde estaba por 2 días más. 2 días de silencio mientras Lázaro agonizaba. 2 días de ausencia aparente mientras las hermanas rogaban por su presencia. Y Lázaro murió. Murió esperando la llegada de aquel que tenía el poder de salvarlo. Murió en el silencio de aquel que tenía la autoridad sobre la muerte misma. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta le dijo exactamente lo que tú has sentido en tus momentos de silencio divino: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús no había estado ausente. Jesús había estado trabajando en un plan que era infinitamente superior al plan que María y Marta tenían en mente. Ellas querían sanidad. Él quería resurrección. Ellas querían una extensión de vida. Él quería una demostración de que Él es la vida misma. El silencio no había sido negligencia. El silencio había sido preparación para un milagro que nadie había imaginado posible. Recuerdo a un padre de familia que perdió su trabajo durante una recesión económica. Durante meses oró fervientemente por una nueva oportunidad de empleo. Envió cientos de currículums, hizo docenas de entrevistas, siguió cada lead posible, pero cada puerta se cerraba, cada oportunidad se desvanecía. Sus oraciones parecían rebotar contra paredes de silencio. Durante ese periodo, me dijo que a veces se despertaba en medio de la noche gritándole a Dios: ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿No ves que mi familia está sufriendo? Pero lo único que recibía a cambio era más silencio. Silencio tan profundo que empezó a preguntarse si Dios realmente existía o si había sido solo un invento de su imaginación desesperada. Pero durante esos meses de silencio aparente, algo estaba sucediendo que él no podía ver. Su hijo adolescente, que había estado alejándose de la familia, comenzó a ver a su padre de una manera completamente nueva. Vio un hombre que, a pesar de estar quebrado, seguía orando. A pesar de estar confundido, seguía confiando. A pesar de estar en silencio divino, seguía buscando a Dios. Ese hijo, años después, me dijo que fue durante esos meses de silencio de Dios en la vida de su padre cuando él decidió entregar su vida a Cristo, no por las palabras que su padre le había predicado, sino por la fe que su padre había demostrado en medio del silencio más profundo.
Aquí está el punto de quiebre que va a transformar tu perspectiva sobre el silencio divino. Dios no siempre responde a tus oraciones de la manera que esperas, en el momento que esperas, pero Dios siempre está respondiendo. A veces su respuesta es sí, a veces su respuesta es no, a veces su respuesta es espera, pero su respuesta más poderosa es a menudo: yo estoy haciendo algo mejor de lo que tú estás pidiendo. El silencio de Dios no significa que Él no esté escuchando. Significa que Él está procesando tu petición a un nivel que trasciende tu entendimiento humano. Significa que Él está trabajando en variables que tú no puedes ver, coordinando elementos que tú no puedes controlar, preparando respuestas que tú no puedes imaginar. Pero seamos prácticos. ¿Cómo sobrevives al silencio de Dios sin perder tu cordura o tu fe? ¿Cómo sigues confiando cuando sientes que estás hablando con las paredes? Primero, cambia tu expectativa de comunicación constante a confianza constante. Dios no te debe una explicación detallada de cada paso de su plan. Lo que Dios te ha dado es su palabra de que Él te ama, de que tiene un plan para tu vida, de que todas las cosas obran para bien para aquellos que lo aman. En el silencio, aférrate a esas promesas como a un salvavidas. Segundo, usa el silencio como una oportunidad para desarrollar lo que yo llamo fe madura. La fe inmadura necesita confirmación constante. La fe madura puede caminar en la oscuridad, confiando en el carácter de aquel que conoce el camino. El silencio es el gimnasio donde tu fe desarrolla músculos que no sabías que tenía. Tercero, recuerda que el silencio de Dios a menudo precede sus movimientos más poderosos. Antes de crear el mundo, había silencio. Antes de resucitar a Lázaro, hubo silencio. Antes de resucitar a Jesús, hubo silencio. El silencio no es la antesala de la derrota. El silencio es a menudo el preludio del milagro. Ese padre desempleado eventualmente consiguió un trabajo que no solo era mejor pagado que el anterior, sino que le daba la flexibilidad de estar más presente para su familia. Pero más importante que el trabajo fue la relación restaurada con su hijo, quien años después se convirtió en pastor, impactando miles de vidas, todo porque vio a su padre mantener la fe en medio del silencio más profundo. El silencio de Dios no es tu enemigo, es tu entrenador. No es evidencia de su indiferencia. Es evidencia de su confianza en tu capacidad de crecer, de madurar, de desarrollar una fe que no depende de confirmaciones externas, sino de convicciones internas. Y cuando finalmente escuches su voz otra vez, y la escucharás, será con una claridad y una profundidad que nunca habrías experimentado sin haber caminado primero a través del silencio. Porque el silencio de Dios no es el final de la conversación. Es la pausa que hace que la siguiente palabra sea infinitamente más preciosa. Número 6. Propósito en el sufrimiento. La pregunta que te ha atormentado durante las noches más oscuras de tu vida no es ¿cuándo va a terminar este dolor? La pregunta que realmente te quita el sueño es ¿para qué sirve todo esto? Porque puedes soportar casi cualquier sufrimiento si entiendes que tiene un propósito. Pero el sufrimiento sin sentido, el dolor aparentemente aleatorio, la tragedia que parece no tener explicación, eso es lo que amenaza con destruir no solo tu fe, sino tu cordura. Has estado ahí, mirando al techo a las 4 de la mañana, preguntándote por qué Dios permite que gente buena sufra, por qué los planes se desmoronan, por qué los sueños se convierten en pesadillas. ¿Has cuestionado si realmente existe justicia en el universo o si todo es simplemente caos aleatorio disfrazado de plan divino? Pero déjame revelarte algo que va a transformar para siempre la manera en que ves tu sufrimiento. Tu dolor no es desperdicio cósmico. Tu lucha no es accidente divino. Tu sufrimiento, por más inexplicable que parezca en este momento, está siendo tejido por las manos de un Dios que es especialista en convertir tragedias en triunfos, heridas en sabiduría y quebrantamiento en fortaleza. El sufrimiento es el único material del que están hechos los hombres verdaderamente grandes, no la comodidad, no la facilidad, no el camino sin obstáculos. Son las cicatrices las que cuentan historias de batallas ganadas. Son las heridas sanadas
las que demuestran que el cuerpo humano es más resiliente de lo que jamás imaginamos. Son los corazones quebrantados y restaurados los que desarrollan la capacidad de amar más profundamente de lo que nunca habrían podido amar intactos. Imagina a un herrero trabajando con metal. Para crear una espada que pueda cortar diamantes, el metal debe ser sometido al fuego más intenso, martillado repetidamente, doblado hasta el punto de quiebre, enfriado abruptamente y calentado otra vez. Cada golpe del martillo duele. Cada momento en el fuego es agonizante, pero cada paso del proceso es absolutamente necesario para crear algo que sea tanto hermoso como poderoso. Ese eres tú en las manos de Dios. Cada golpe que sientes es el martillo divino dando forma a tu carácter. Cada momento en el fuego de la adversidad es Dios purificando los elementos en tu alma que no pueden permanecer si vas a cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Tu sufrimiento no es evidencia de que Dios te ha abandonado. Tu sufrimiento es evidencia de que Dios te considera lo suficientemente valioso como para invertir el tiempo y la energía necesarios para convertirte en una obra maestra. Conocí a un hombre cuya hija de 8 años murió de leucemia después de 2 años de tratamientos agónicos. Durante esos 2 años, él y su esposa vivieron en hospitales, hipotecaron su casa para pagar tratamientos experimentales y oraron con una desesperación que pocas personas experimentan. Cuando ella finalmente murió, él me dijo que se sintió como si Dios mismo hubiera puesto sus manos alrededor de su corazón y lo hubiera exprimido hasta que no quedara nada. Durante meses después del funeral, ese hombre no podía orar, no podía leer la Biblia, no podía siquiera pronunciar el nombre de Dios sin sentir una rabia que lo aterrorizaba. Se había convertido en un extraño en su propia fe, un refugiado en su propia iglesia. Me dijo que había noches cuando gritaba preguntas al cielo que sabía que no tenían respuestas satisfactorias, pero algo comenzó a cambiar cuando decidió transformar su dolor en propósito. Comenzó a visitar otros padres cuyos hijos estaban luchando contra el cáncer, no para predicarles, no para darles respuestas fáciles, simplemente para sentarse con ellos en el silencio de sus propios miedos más profundos. Su presencia decía lo que las palabras no podían. Yo he estado donde ustedes están, yo he sentido lo que ustedes sienten, y yo sobreviví. 5 años después, ese hombre había fundado una organización que proporcionaba apoyo emocional y financiero a familias enfrentando enfermedades infantiles. Miles de padres encontraron esperanza a través de su historia. Cientos de niños recibieron tratamientos que sus familias no habrían podido costear. Su dolor se había convertido en el catalizador para un ministerio que estaba sanando heridas en toda su comunidad. Aquí está el punto de quiebre que va a revolucionar tu perspectiva sobre el sufrimiento. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima que has derramado está siendo recogida en las manos de un Dios que tiene un plan específico para convertir esa sal en sanidad. Cada noche de insomnio está desarrollando en ti una compasión que nunca habrías tenido si hubieras dormido tranquilo toda tu vida. Cada momento de desesperación está creando en ti una dependencia de Dios que te hará invencible ante futuras tormentas. El sufrimiento no es el final de tu historia. El sufrimiento es el material crudo del que están hechos los finales más hermosos. Es el abono que hace posible que florezcan jardines en lugares donde antes solo había desierto. Es la presión que transforma el carbón ordinario en diamantes extraordinarios. Pero seamos específicos sobre cómo esto funciona en la vida real. ¿Cómo encuentras propósito en medio del dolor cuando ni siquiera puedes encontrar fuerzas para levantarte de la cama? ¿Cómo transformas el sufrimiento en servicio cuando todavía estás sangrando de tus propias heridas? Primero, acepta que el propósito no siempre es inmediatamente visible. A veces tienes que caminar varios kilómetros antes de poder mirar hacia atrás y ver el patrón en el camino que has recorrido. El propósito de tu sufrimiento puede no revelarse por meses o incluso años. Tu trabajo no es entender el propósito. Tu trabajo es confiar en que existe un propósito. Segundo, mantén tu corazón abierto a las oportunidades de usar tu dolor para bendecir a otros. Las heridas que más duelen a menudo se convierten en las fuentes más poderosas de ministerio.
La gente no necesita tus respuestas perfectas. La gente necesita tu presencia auténtica, tu disposición a sentarte con ellos en su dolor porque tú has estado en el tuyo. Tercero, documenta tu jornada. Escribe lo que estás sintiendo, lo que estás aprendiendo, lo que estás descubriendo sobre Dios y sobre ti mismo en medio del sufrimiento. Porque tu historia de supervivencia se convertirá en el manual de esperanza que alguien más necesitará cuando enfrente su propia temporada de dolor. Ese padre que perdió a su hija me dijo algo años después que nunca voy a olvidar. No cambiaría el dolor que viví, porque cambiar el dolor significaría cambiar la persona en la que me convertí a través de él. Y la persona en la que me convertí es alguien que puede mirar a otros padres en sus peores momentos y darles algo que nadie más puede darles, la certeza de que es posible sobrevivir lo que parece imposible de sobrevivir. Esa es la alquimia divina del sufrimiento. Dios toma lo que está destinado a destruirte y lo transforma en lo que te define. Toma lo que está diseñado para aislarte y lo convierte en lo que te conecta más profundamente con otros. Toma lo que parece ser tu mayor debilidad y lo transforma en tu fuerza más poderosa. Tu sufrimiento actual no es un desperdicio de tiempo, es una inversión en eternidad. No es una distracción de tu propósito, es la preparación para tu propósito. No es evidencia de que Dios te ha olvidado. Es evidencia de que Dios te está preparando para algo tan importante que requiere el tipo de carácter que solo puede ser forjado en el fuego del sufrimiento. Y cuando finalmente veas el propósito completo, cuando entiendas cómo cada lágrima tenía una razón y cada dolor tenía un plan, no solo estarás agradecido por haber sobrevivido, estarás agradecido por haber sufrido, porque el sufrimiento no solo te hizo más fuerte, te hizo más humano, te hizo más compasivo, te hizo más útil en las manos de un Dios que especializa en crear belleza a partir de cenizas. Porque en el reino de Dios nada se desperdicia, ni siquiera las lágrimas, especialmente las lágrimas. Hay algo que sucede cuando un hombre verdaderamente comprende que su soledad no es abandono sino elección divina, algo que se despierta en lo más profundo de su alma, cuando finalmente abraza el hecho de que cada momento de silencio ha sido una conversación sagrada que él no sabía que estaba teniendo. Es como si un interruptor se encendiera en una habitación que siempre pensó que estaba vacía, solo para descubrir que nunca había estado solo. Imagina por un momento un faro en medio de la tormenta más feroz. Las olas golpean contra sus cimientos con una furia que parece querer destruirlo. El viento aulla con una intensidad que haría temblar cualquier estructura, pero el faro no se tambalea. No porque sea más fuerte que la tormenta, sino porque está anclado a algo más profundo que la tormenta. Su luz no brilla para impresionar a quienes están en tierra firme. Su luz brilla para guiar a quienes están perdidos en medio de la oscuridad. Eso es lo que te has convertido a través de cada momento de soledad aparente, a través de cada instante donde sentiste que no tenías a nadie más que a Dios. Te has convertido en un faro, no para tu propia gloria, sino para la gloria de aquel que nunca te dejó navegar solo, incluso cuando el océano parecía infinito y la costa invisible. Este despertar que estás experimentando ahora mismo no es un destino, es un comienzo. Es la invitación a caminar con una conciencia completamente nueva de quién eres y de quién ha estado contigo durante cada paso de este viaje. Si sientes que algo se está moviendo en tu interior mientras escuchas estas palabras, suscríbete a este canal, porque lo que estás experimentando no es el final de una revelación, sino el nacimiento de una nueva manera de existir en este mundo. Cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, descubre que nunca necesitó a nadie más que a Dios. Y en ese descubrimiento, se convierte en alguien que el mundo necesita desesperadamente. Alguien que conoce el secreto de estar completo en la aparente incompletitud, de estar acompañado en la aparente soledad, de estar en paz en medio del aparente caos. Tu soledad ha terminado, pero tu propósito apenas comienza.